Aquí en cierto momento se llegó a convertir la jefatura de grupos de narcotraficantes como principales inspiradores de corridos, pero creció en tal forma que incluso algunos gobiernos prohibieron definitivamente que se les lanzaran esas loas, esos homenajes musicales. Y está sucediendo lo mismo en España, pero en otro sentido. La justicia condenó a 2 años de prisión a 12 raperos que publicaron canciones en YouTube en las que, según la Audiencia Nacional, ensalzaban de manera casi sistemática al terrorismo. ¿Qué edad tiene? En especial al grupo armado Grapo, surgido en ese país en 1975. Asimismo, se les condenó al pago de una multa y 9 años de rehabilitación absoluta, inhabilitación, perdón. O sea, fuera de combate. Durante 9 años. Los músicos forman parte de un colectivo de hip hop llamado La Insurgencia, con perfiles públicos en redes sociales. Eso es como lo que le querían hacer a este médico que tomó las armas para defender Michoacán. A Mireles. Sí, de un llamado a la rebeldía. Sí, en realidad es lo que sucede aquí. Permítame. Habría una confrontación entre el derecho humano a la libertad de expresión y las manifestaciones de estos raperos. Pero en ese caso debe prevalecer el que sea más beneficioso para la sociedad, que en este caso sería precisamente el evitar que se haga una apología del terrorismo. Algo parecido sucedió en México cuando había un poeta que insultó en una poesía la bandera mexicana y mucha gente protestó porque lo sancionaron, muchos escritores, porque era parte de la libertad de expresión, pero finalmente la Corte dijo que tenían razón en sancionarlo. Pero esto es sedición. César, no, esto es más grave, más delicado, más una acusación de mayor grado. Loando a los que han puesto bombas y que se han manifestado violentamente, ¿no? Sobre todo en este momento que España ha padecido realmente el terrorismo en carne propia. Pero dividir entre arte y mensajes, eso es lo difícil. Yo no le encuentro ahí el límite, ¿eh? Pero cuando muchas ciudades se han ensangrentado a causa del terrorismo, prohibiendo mucho arte que sea. Prohibir es ir para atrás, siempre. Se debe decir, esta canción se cambia, no se puede programar en horarios, qué sé yo, esta canción atenta, esta canción, y se educa, no se prohíbe. Creo que el cartel con mayor contenido político es aquel en donde una ciudad sufre un bombardeo brutal durante una contienda de guerra civil en España. El Guernica. Sí, es una protesta, no se puede negar que está dedicada artísticamente, pero a una participación política clara. Claro, y se muestran ahí en forma muy abstracta, pues lo que son las sombras del terrible dolor que causó entre la población ese bombardeo aéreo, que era uno de los primeros de la historia. Me refiero sistemático, masivo, así, varios bombarderos contra un pueblo. Sí, este bombardeo de una ciudad vasca, que por cierto es Guernica,
dio lugar a uno de los anécdotas más famosos de Picasso, cuando entran los fascistas a su estudio y le dicen: ¿quién hizo esta porquería? El cuadro de Guernica dice: ustedes hicieron, diciendo que pues eran los que habían bombardeado. Hay otro cuadro célebre, el de los fusilamientos, que también rebasó el arte y se convierte en una imagen real de otro acto de movimiento político. Sí, pues es la resistencia del pueblo de Madrid en contra de la ocupación de las tropas de Napoleón. Entonces las tropas deciden tomar muchos prisioneros entre los inconformes y fusilarlos ahí a las afueras de Madrid, junto a un río que pasa por ahí. Y esa es la escena que capta Goya, que lo presencia, y está muy claramente el uniforme de los soldados napoleónicos y las personas rogando por su vida. Aquí tienen nuestros compañeros un comunicado de ese grupo, la insurgencia del que estamos hablando, pero antes de ser juzgados, detenidos y condenados. Pues el caso es que ya los refundieron. Y aquí la acusación era propaganda, elogiando al criminal. La acusación es enaltecer al terrorismo. No, tiene una palabra. Apología. Sí. Pero Apología del crimen concreto y muy claro y aplicado correctamente, me parece a mí. a mí no. Una canción no puede ser terrorista e ir contra las libertades siempre es... Pero el terrorismo es otra cosa. Una canción no es terrorismo. Es apoyar, es elogiar, es revivir, como dice Adela, momentos terribles que ha vivido toda la sociedad en España por esos actos criminales ciegos. En fin, son situaciones que van paralelas, pero de ninguna manera son similares. Sí, y que seguramente esto surge de algunos grupos que se han visto lesionados por esos actos terroristas sin tener ninguna responsabilidad, ninguna intervención. ¿Qué grupos? No sé ya. ¿Cómo Sí, qué grupos? gente que se queja de... No es únicamente el gobierno, sino personas que comunes y corrientes que trabajan y que han perdido familiares, entonces sienten que estas canciones exaltan esos momentos. Ya estamos suponiendo. Dros Milaek Salinas. Bien, ¿y por qué no prohíben las telenovelas con ese tema? ¿A quién le conviene tener al pueblo apentontado con semejantes temas? Son como películas. Vamos a protestar porque Hollywood o Italia o Francia hacen una película atrevida, escandalosamente amoral. Pues es una película. Las telenovelas, el que quiere las ve. Sí, pues se ha de referir a las de apología del narcotráfico, ¿no? Pero, bueno, pues, esa es otra cosa. Pues sí, de eso hablaban. Sí, pues han sacado el Cártel del Sapo, el Señor de los Cielos. O sea, tenemos aquí una gama muy extensa de todo ese tipo de series. Pero también recuerdo cuando estuvieron aquí muy en boga los narcocorridos, hubo estados en donde sí los prohibieron, porque además se dieron consecuencias más allá de que nada más los tocaran y molestaran a alguien. Cuando tocaban un narcocorrido enalteciendo algún grupo, el otro, al contrario, llegó a mandar matar a los integrantes del grupo que lo interpretaban. Y eso se dio en Chihuahua, no recuerdo en qué otros lugares exactamente, pero sí tuvimos varias víctimas en ese sentido. Y varios beneficiados. Aquí el exponente quizá más famoso fue el Commander. Le dijeron, tú ya no puedes cantar narcocorridos. Y lo único que pasó es que le cancelaron 3 fechas y se le abrieron 50. Es que la prohibición no es el camino.
porque se volvieron más famosos, entonces decían, oye, ¿cuál prohibieron? Ese que está sonando, y ya se vendía en MP3, ya se vendía en discos piratas, ya andaba circulando en la internet. Fue lo contrario, aquí ya comprobamos que prohibir resulta hacia el otro lado. Pues habrá que adoptar la frase aquella que apareció en las paredes durante la revuelta de Eric el Rojo. Prohibido. Prohibir. No, es que ese Commander es, según relatan, escandalosísimo. Y de veras creció el interés ante su prohibición de verlo, de oírlo y de estar en sus presentaciones. Lo que resultó peor.